Buenos días, buenas tardes y noches. Sean bienvenidos a nuestro podcast Conversación con Sentido. En esta ocasión, como episodio número 2, tenemos el tema discípulos no cualificados. Pero antes de abordar el tema, primero queremos agradecerles a todas las personas que nos han dado un gran apoyo en el podcast anterior, tanto en Spotify como en YouTube. También queremos recordarles que nos sigan en nuestra página de Instagram, Cambio del Cielo. Muy bien, empezando con el tema, en la vida del creyente llega un punto en el que piensa, estoy listo para el trabajo. Recordemos que Jesús en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, Él nos da una orden, un mandato: ir a las naciones y predicar del Evangelio. Pero, y lo digo por experiencia, hay un punto en el crecimiento del creyente donde se pregunta, ¿yo estoy listo para dar esas buenas nuevas? ¿Estoy listo para hacer bien el trabajo que me han encomendado? Y es ahí donde entra esta oración que se formula dentro de mi cabeza: discípulos no cualificados, es decir, personas que no están preparadas para hacer este trabajo. Pero para abordar este tema y demás, vamos a tener que verlo desde los discípulos de Jesús. Primero de quien vamos a hablar es acerca de una persona, un hombre de la Biblia, que dio un paso de fe, un paso que dejó huella en la historia de la humanidad y, aún más importante, dejó una huella en el corazón de Jesús. Y de la persona que yo quiero abordar en esta ocasión es Pedro. Pedro se atrevió a hacer algo arriesgado, un paso peligroso. Decidió caminar sobre el mar. Y esta historia la podemos encontrar en Mateo capítulo 14, del versículo 28 al 31. Muy bien. En esta historia, solo para resumirla rápidamente, en esta historia vemos cómo los discípulos tienen miedo por la tormenta que hay. Ellos se encuentran en una barca y, movidos por el miedo, entran en pánico. Todos tenían tanto miedo que no sabían qué hacer. Entonces vieron a Pedro desde la distancia. Todos los discípulos desde la distancia veían una silueta en el mar. Estaba caminando sobre el agua. Y uno de ellos decidió caminar al igual que él. Se dieron cuenta que era Jesús. Y esa persona, Pedro, decidió salir de la barca y caminar hacia donde estaba Jesús. Ahora, quiero dejar claro, yo entiendo que Jesús, Dios hecho hombre, caminase por el agua. Eso lo comprendo perfectamente. Pero, ¿qué se le pasó por la mente a Pedro para pensar que él, un simple ser humano, podría caminar igual que Jesús? Y es aquí, con esta pregunta, es donde empezamos a abrir el tema acerca de un discípulo. Para entender qué era lo que pensaba Pedro en ese momento, primero tenemos que meternos en la mente de Pedro y en la mente de un discípulo judío. Ahora, para esto voy a usar un poco de historia judía. Va a ser algo rápido. Los judíos en los tiempos antiguos, ellos se sentían muy orgullosos por el sistema educativo que habían desarrollado. Incluso en la época de Jesús, ellos ya tenían un nivel avanzado de educación de alto nivel que empezaba desde los niños de 5 años en adelante. Y a los 5 años, esos niños judíos ya empezaban sus estudios en la sinagoga local. En esa sinagoga el niño aprendía materias como matemáticas, aritmética, historia, lógica, pero sobre todo aprendía acerca de la Torá, es decir, el libro de la ley. Lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento. Ahí en la sinagoga se les enseñaba a esos niños a memorizar la Torá. En ese sistema educativo judío estaba diseñado para promover a los más cualificados.
es decir, a los más preparados, y eliminar definitivamente a los que no están cualificados para la tarea. Este sistema educativo se compone de 3 fases muy importantes en la educación judía. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Bet Sefer. Este nivel era obligatorio para todos los niños judíos. Empezaban desde la edad de 5 años hasta la edad de 10 años. En el Bet Sefer, el niño aprendía de memoria todo el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la ley. Y cuando digo de memoria, es de verdad de memoria. Debían sabérselo de adelante para atrás, de atrás para adelante, debían recitarlo, debían memorizarlo, cantarlo, todo de memoria. Pero la mayoría de esos niños judíos no daban la talla y a la edad de 11 años, esos niños judíos abandonaban sus estudios. No estaban capacitados. No estaban capacitados, correcto. Eliminaban a esos niños no cualificados. Ahora, cuando estos niños judíos abandonaban sus estudios, ¿qué hacían ellos? Ellos se iban a aprender el oficio familiar. ¿Qué quiere decir? Que si tus padres trabajan como pescadores, tendrías que aprender a pescar. Si tus padres eran carpinteros, aprenderías carpintería. Si tus padres eran comerciantes, aprenderías a hacer comercio. Y ahí se acababa la historia de aquel niño que estudió en la sinagoga. El punto es que los mejores de los mejores, aquellos niños judíos que mostraban una habilidad para entender y memorizar la Torá, pasaban al segundo nivel, llamado Bet Talmud, que se desarrollaba de la edad de 10 años hasta los 15 años de edad. En el Bet Talmud solo se aprendían de memoria, no solo se aprendían de memoria el Pentateuco, sino que además se aprendían de memoria los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, los proverbios, todos los libros del Antiguo Testamento y de memoria. Es decir, que debían saberse el Antiguo Testamento de adelante hacia atrás, de atrás para adelante, debían recitarlo, debían memorizarlo, debían cantarlo y todo de memoria. Si el niño no daba la capacidad, si mostraba no tener el nivel suficiente para continuar con el estudio, entonces el niño tendría que irse a aprender el oficio familiar. Una vez más, si tus padres son pescadores, aprenderías pescadería. Si tus padres son carpinteros, aprenderías carpintería. Si tus padres son comerciantes, aprenderías a hacer comercio. Pero en este sistema educativo, los mejores de los mejores, aquellos que demostraban una habilidad única para entender y memorizar la Torá, pasaban al último nivel. En el Bet Midrash, en este nivel, los niños empezaban desde la edad de los 15 años hasta la edad de los 30. Y este es el nivel más importante de un judío, porque es donde el joven judío abandonaba la sinagoga local para seguir a un rabino. Hago una pausa aquí. Un rabino es un maestro, alguien que interpreta o tiene su modo de interpretar y entender las escrituras. Entonces el joven judío a este nivel de educación decidía dejar la sinagoga para aprender de las interpretaciones de estos rabinos acerca de la Torá. Ahora, estos jóvenes tenían una decisión importante. Porque en este nivel ellos debían decidir a quién seguir. Porque, a ver, es como verlo desde el punto de vista desde la universidad. Cuando nosotros estamos en nuestros estudios universitarios y culminamos y queremos culminar acerca de una carrera, muchas veces nos dicen, pensá muy bien a qué universidad vas a ir. Porque, lo querramos o no, hay universidades que tienen más peso que otras. Pues en este punto es más o menos similar. Porque para esta época los rabinos tenían un nivel de popularidad, se clasificaba así como un nivel de popularidad. Entonces
el joven judío debía tomar la decisión más importante de su vida, porque debía decidir a qué rabino iba a seguir. Y según el nivel de popularidad de un rabino, había una cierta dificultad. Y aparentemente entre los rabinos había un honor muy grande para la familia de este judío. Si un rabino importante aceptaba al joven judío, entonces esa familia se sentía muy honrada de que su hijo estuviera con un rabino tan importante. Ahora, cuanto más importante sea el rabino, más difícil es ser su discípulo. Entonces, por lo tanto, el discípulo tenía que medir sus opciones, así como en nuestro sistema, por ejemplo, las notas, dependiendo de si tenés una buena nota, es más probable que te acepten en la universidad o no. Entonces, el judío tenía que ver, dependiendo de sus capacidades con la Torá, tenía que ver si un rabino importante lo iba a aceptar o no. Entonces, ver cuál era la opción o cuál era el rabino más importante que podía ser alcanzado por este joven judío. El joven discípulo venía y decía al rabino: quiero ser tu discípulo. ¿Creen que el rabino aceptaba de inmediatamente al joven judío? Venía supongamos yo soy el joven judío que acaba de salir de la sinagoga y eres un rabino importante. Yo vengo y, maestro, yo quiero ser tu discípulo. ¿Creen que era así de fácil de decir sí o no? Sí, me imagino que era como en la actualidad, una persona con peso, una persona con estatus, se le acerca una persona así cualquiera y que la quiere seguir, entonces le puede decir como que, ajá, ¿y qué ofreces? ¿Qué me das? ¿Qué sos? ¿Qué haces? Ya, entonces empieza a cuestionarlo para ver si está cualificado. Efectivamente, el rabino no aceptaba de primeras al joven judío. Lo ponía a prueba para medir su capacidad. Le hacía preguntas acerca de la Torá, le hacía planteamientos teológicos y todo para aprobar. Ver si ese joven tenía lo suficiente para ser su discípulo. Ese era básicamente el sistema, ver si el joven estaba cualificado o no. Si un rabino no estaba satisfecho, entonces él le decía: no estás cualificado. Entonces el rabino le dice: regresa a tu casa, aprende del oficio familiar. Si tus padres son pescadores, aprende a pescar. Si tus padres son carpinteros, aprende carpintería. Si tus padres son comerciantes, aprende a hacer comercio. Pero no estás cualificado para ser mi discípulo. O sea, lo rechazaba. Básicamente era un rechazo inmediato si no mostraba tener esas capacidades. Si ese rabino veía potencial en ese joven judío, si veía algo que quizás el mismo joven no veía de sí, entonces ese rabino le decía una palabra que cambiaría por completo la vida de ese joven judío. El rabino le decía: sígueme. Cuando un rabino se lo decía a un joven judío de la época, toda la vida de ese joven tambaleaba por completo. Esto significaba que el joven judío tenía que abandonar su familia, tenía que abandonar sus amigos, tenía que abandonar su vida por completo, todo para seguir a ese rabino. Es decir, salir de su zona de confort, de su círculo social, De la comodidad. de las comodidades. Todo lo que hacía ya no lo iba a volver a hacer. Correcto. A partir de ese punto, la obsesión de ese discípulo era adoptar, capturar la esencia y las enseñanzas de su rabino. Es decir, a la forma en como el rabino comiera una manzana, el discípulo debía imitar esa forma en comer la manzana. De la misma manera, como el rabino estudiara la Torá, el discípulo debía adoptar esa forma para leer la Torá, para aprender. Hasta aquí fue la lección de historia judía. Es que, bueno, es necesario el contexto para poder hablar realmente de lo que es ser un discípulo cualificado, porque la historia, para poder entender lo que realmente significa lo que tenemos por delante, el tema, es necesario conocer ese contexto, porque los que estudiaban y lograban pasar los niveles,
ni siquiera, aún pasando los 3 niveles, eran cualificados, porque quien daba la última palabra era el rabino, a quien iba a seguir. Y aún ellos siendo la diferencia del promedio, porque la mayoría abandonaban por no ser capaces, ¿verdad? Incluso ellos también eran incapaces, porque estaban abajo de la decisión al maestro al cual iban a seguir. Entonces ahí vemos más cosas pues, interesantes, que a pesar de que eran, vamos a decir así, un poco más capaces que el promedio, aún así le hacía falta, ¿verdad? Porque el rabino era quien decidía si sí o no. Cuando leemos la Biblia, podemos observar que aparece un nuevo rabino, un rabino que no es como los demás. Un extraño rabino que llevaba por nombre Jesús. Ese rabino precisamente desafió todo el sistema educativo de la época. Otra cosa que trajo su revolución fue que él no esperó que algún joven viniera hacia él y le dijera, maestro, yo quiero ser tu discípulo. No, si leemos bien la Biblia, nos damos cuenta que fue Jesús quien buscó a sus discípulos. Y ahí está por los que no nos siguen en Instagram hay un post parecido, que hablamos acerca de cómo el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Puse un par de ejemplos, creo que puse a Mateo, puse a Pablo, ¿verdad? Que él vino y él se acercó a ellos, y él los vio y él solamente dijo las palabras de que sígueme, ¿verdad? Y eso es lo interesante, porque él iba en busca. Ya, él no esperaba que vinieran. Y según el sistema educativo, estos jóvenes judíos salían de una sinagoga local a buscar al rabino. Jesús no fue a ninguna sinagoga importante para buscar a sus discípulos. Al contrario, Jesús fue a ciudades pequeñas, aldeas de pescadores. Y nos cuenta, la Biblia nos cuenta que de repente se acercó a un grupo de pescadores, entre los cuales se encontraba Pedro. Esa historia bíblica la encontramos en Mateo capítulo 4, versículo del 18 al 20. Ahora, aquí quiero que entendamos algo bastante importante. Recuerden que en ese sistema educativo de la época, todo niño judío debía pasar por al menos uno de esos 3 niveles. Si Pedro estaba pescando, significa que Pedro se dedicaba al oficio familiar. Sus padres eran pescadores, por tanto. Esto quiere decir que Pedro no dio la talla para ser discípulo de ningún rabino. Pedro no era lo mejor de lo mejor. Pedro no estaba cualificado. Y de repente Jesús viene y le dice, sígueme. Cuando Jesús le dijo, sígueme, dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Pedro dejó absolutamente todo para seguir a un rabino llamado Jesús. Pedro dejó sus instrumentos de trabajo, dejó su círculo familiar y dejó su círculo social, todo por seguir a Jesús. Es algo lógico. Viene un extraño y te dice, Jonathan, seguime. Vas a dejar a tu familia, vas a dejar a tus amigos, vas a dejar tus estudios, vas a dejar tu comodidad completa, tu ciudad, solo por seguir a un extraño. Entonces, y aquí vuelvo yo a plantearme, ¿qué tenía en la mente Pedro? ¿Qué pensaba Pedro para seguir a un extraño? Bueno, realmente el tema discípulo no cualificado es algo, vamos a decir así, que mueve mucho, pues, porque en lo personal puedo decir de que cuando el Señor llega y le dice que es lo que me estás preguntando, que le dice a Pedro que lo siguiera, pues obviamente sabemos de que Jesús era una persona con gran influencia, ¿verdad? Y sabemos muy bien vamos a decir así, como ese estatus en el que él estaba, que era un rabino, era un maestro, ¿verdad? Y él obviamente, cuando él vino y le dijo eso, pues él a lo mejor en su mente pudo haber dicho con curiosidad, porque quiere que lo siga. Y fue. ¿Qué será? ¿Qué tendrá para mí? Porque al final era un maestro, o sea, él sabía muy bien que algo le iba a enseñar. Y lo que no nos damos cuenta es que desde que él le dijo sígueme, ya le estaba enseñando algo.
Y es que él vino, y a mí lo que me encanta de Jesús, ¿verdad? Con otro, que me encanta también el autor de Pablo, que viene haciendo lo mismo, a romper sistema, el sistema en el cual estaban. Y cuando Jesús le dijo, sígueme, ya estaba rompiendo el sistema, ya le estaba dando una enseñanza, ¿verdad? Y esto lo podemos ver incluso también en historias pasadas, ¿verdad? Cuando Dios hacía llamados. Y nosotros como seres carnales, seres humanos, nosotros lo que vemos siempre es lo de afuera. Medimos en qué tanto puedes hacer, medimos habilidades, medimos hazañas, medimos estatus, medimos rango, medimos todo, ¿verdad? Pero no nos enfocamos en ver el corazón. Y eso pasa, me encanta también la historia de David, que cuando van a buscar el nuevo rey de Israel, ¿verdad? Que andan buscando uno nuevo, porque el Señor le dijo a Samuel que le iba a dar que buscar un nuevo rey, ¿verdad? Le presentan a todos los hermanos, pum, pum. Y Samuel dijo que si no había uno más, sí, David dice, que es el que apacentaba sí se dice apacentar, las ovejas. Entonces que lo trajera porque si no estaba no iban a comer. Y cuando lo ven, le dijo el Señor, bueno, anteriormente le dijo que él no es como el humano, ¿verdad? Así parafraseado, que el ser humano ve lo superficial, sino que él se enfoca en el corazón, porque él tenía algo que ni vos, ni yo pudimos ver, solo Dios. ¿Por qué? Porque él estaba cualificado para el trabajo. Por sus hazañas, no. Por lo que podía hacer, no. Sino por el corazón, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ya me entiendes? Entonces, ahora, volviéndonos a la historia de Jesús, es lo mismo. Él vio algo en cada uno de sus discípulos que el sistema no podía ver, porque los medía. Como ellos no lograron los 3 niveles, entonces eran, vamos a decirlo así, rechazados. Vas de aquí porque no me servís, porque no estás capacitado, ni mucho menos aquel te va a recibir, porque no lograste ni siquiera el primer nivel. ¿Qué sé yo? Me imagino en las conversaciones que pudieron haber tenido. No estás, no podés, va de aquí. Ya, entonces, eso es lo interesante. Y ahí le estaba dando la enseñanza a Pedro. Entonces Pedro era como que él vino y realmente él lo cautivó. Esa palabra, sígueme, lo cautivó y trae muchísimas cosas. Entonces, para mí eso era una duda, era curiosidad, era como que... Y todo en algún momento nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces, si yo no estoy cualificado, yo no estoy capacitado. Y si nos ponemos a hacer, comparado con historia, en la actualidad yo puedo decir, si yo ni siquiera he pasado los 3 niveles, ¿por qué yo? Ya, entonces ahí viene esa curiosidad y es lo que vino a hacer Jesús. Y es lo que a mí realmente a mí me llama la atención y lo que realmente a mí me encanta. Y también me pone a preguntarme también. Ya, o sea, porque si nosotros nos ponemos a preguntar, aquí yo te puedo decir, yo cualificado no estoy, capacitado no estoy. Sin embargo, lo estoy siguiendo, como lo hizo Pedro. No estoy capacitado porque me han hecho sentir así, que no soy merecedor. Y sí, no soy merecedor, sin embargo, Jesús me dice, sígueme, porque Él está viendo algo en mí que no, ni siquiera yo sé qué es, porque a medida que yo vaya avanzando en su camino, yo me voy a dar cuenta. Ya, entonces, es lo que vino a hacer y es lo que realmente a mí me llama la atención, es lo que realmente a mí me encanta, porque sabemos muy bien que al final Pedro fue uno de los grandes exponentes, ya, uno de los discípulos más renombrados, ya, por su hazaña, no, por lo que él podía hacer, no, simplemente porque el Señor vino, le dijo sígueme y lo siguió. Por eso fue un gran discípulo y por eso son los 12 discípulos, porque él dijo sígueme y lo siguieron. Capacitados ante el sistema no estaban capacitados, porque si sabemos muy bien que él estaba haciendo, ¿verdad?, el oficio familiar, es porque a lo mejor no logró ni siquiera el primer nivel, pongámoslo. Pero vino el rabino llamado Jesús y le dijo, sígueme, te haré pescadores de hombres. Porque esa es otra parte que él dice, ¿verdad? Entonces ahí viene otra duda, pescadores de hombres. Ahí está la duda, porque incluso si nosotros, vamos a decir, puede ser una interpretación de cada uno de nosotros para darle un poquito más de sentido, porque ¿por qué lo siguió? Si vos escuchás que viene, alguien te dice algo, así como fue Pedro, que estaba haciendo el oficio y luego que iba a ser pescador de hombres, y le dijo, sígueme, una persona desconocida, te da curiosidad, ¿por qué?
Mira, me encanta o cómo lo viste, el punto donde lo viste, que en un momento Pedro pudo haberse preguntado, llegado a preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces, teniendo eso en cuenta, de todas formas, Pedro decidió seguir a Jesús. Y aquí es donde ya de pronto llegamos a esta parte que leemos en la Biblia, donde Jesús y sus discípulos están sanando enfermos, liberando demoniados, multiplicando panes, creando una revolución que iba a dejar una huella en la historia del creyente. De repente Jesús les dice, tomen la barca y crucen al otro lado. Y sus discípulos, todos pescadores profesionales, se suben a la barca, van rumbo al otro lado y hay una tormenta, una enorme tormenta. Y esos pescadores profesionales tenían miedo, ni tanta experiencia que pudieron tomar a lo largo de su vida, de su juventud, los pudo preparar para este momento. Entonces Jesús va a sus discípulos y camina sobre el mar. Pedro hace algo sorprendente, algo que lo diferencia de los otros discípulos dentro de la barca. Él decide dar un paso más allá. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En el punto en el que ellos eran tomados por un rabino como discípulos, ellos debían adoptar la esencia del judío. Una vez más, si el rabino comía de una manera la manzana, el discípulo también de esa misma manera debía comer la manzana. Entonces, siguiendo esa lógica judía, si Jesús, rabino de estos discípulos, si Jesús caminaba sobre el mar, Pedro, como rabino, debía caminar sobre el mar como su maestro. Entonces Pedro, sin pensársela dos veces, sale de la barca, salta y empieza a caminar sobre las aguas. Entonces, una vez más, ese rabino que estaba sobre las aguas, si ese rabino era el mismo que hace unos meses atrás le dijo a Pedro, sígueme, entonces Pedro entendió. Yo también debo seguirlo, yo también debo seguir sus pasos, debo seguir su carácter, su imagen, y se lanzó sin pensárselo. Así es, y ahorita se me vino una idea, porque, a ver, cuando él lo hace, sabe muy bien qué pasó después, que se empezó a hundir, ¿verdad? Porque él apartó la mirada del Señor, ¿verdad? Él dudó de que lo que estaba haciendo y la tormenta, ¿verdad? Todo eso y, ¿verdad? Él cayó. Entonces ahí viene la otra cuestionante, ¿capacitado no estaba para poder hacerlo? Sin embargo, el Señor se lo permitió. Él le permitió que caminase sobre el agua, aún sabiendo lo que iba a pasar. Y ahí viene de vuelta, discípulo no cualificado. No estaba capacitado para hacerlo, porque un ser humano dudoso, con temor, y al momento de la tormenta, ¿verdad? Él se asustó, se apartó y empezó a hundirse. Realmente no estaba capacitado para poder hacerlo. Sin embargo, Dios, el Señor, ¿verdad? Le permitió que lo hiciese. Entonces, volvemos de vuelta a eso. Que todos en algún momento están, porque creo que vos y yo en varias ocasiones, y tanto individuales como colectivamente, ¿verdad? Juntos como grupo, hemos visto muchas personas, muchos jóvenes, adultos, ¿verdad? Que dicen que no sienten que el Señor los haya escogido, que no sienten que ellos sean cualificados para ser seguidores del Señor, que no sienten, ¿verdad? Que puedan llenar, ¿verdad? Esos zapatos, que no pueden realmente cumplir con esa carga, ¿verdad? Por miedo a ese cargo, por miedo a esas cosas, ¿verdad? Que no sienten que sus capacidades se sienten mal, no creo poder, yo soy esto, yo soy aquello. Entonces, juntándole también con el tema del pecado, porque hay gente que dice, que me ha dicho que ha cometido muchísimas cosas y que no siente realmente que el Señor así los puede utilizar, que realmente no sienten que ellos puedan continuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, vemos aquí y de los que has venido hablando que ninguno era capaz, que no estaba cualificado para hacerlo. Sin embargo, a esos fue quienes escogió, sin importar qué, sin importar el no haber pasado los niveles, sin importar que fuesen, qué sé yo, pecadores, sin importar, no, sino que él vino y dijo, sígueme. Y aquí volvemos a ver de vuelta que él quería caminar sobre el agua, pero aún sin estar capacitado para hacerlo, se lo permitió. Entonces,
ahí, y tal vez en algún momento, tanto vos como yo hemos pensado eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo por qué el Señor me va a utilizar a mí si yo hago esto, yo hago lo otro, lo quiero buscar, no estoy en intimidad con Él? Hay muchísimas cosas, muchas dudas. Pero volvemos de vuelta a la historia y por eso es que hay que leer la Biblia, por eso hay que estar constante con la lectura bíblica, porque si así vamos a estar perdidos cuando realmente el Señor vino por vos, vino por mí, discípulos no cualificados. Por eso es el tema, discípulos no cualificados. Incluso nosotros haciendo esto, llevando el mensaje de esta forma, no estamos cualificados para hacerlo, no estábamos capacitados para hacerlo. Pero no importa, porque el Señor vino y a vos te dijo, sígueme. Me dijo a mí, sígueme. Ya, entonces es lo interesante y es lo que a nosotros realmente nos debe de importar, ¿verdad? Que aún que van a haber misiones, que a lo mejor puede ser como Pedro, que en un momento que vamos a decir así, alguna misión que podamos llevar, posiblemente la podamos llevar no de la manera adecuada, así como Él vino y después se hundió, posiblemente. Pero Dios te le encargó, ¿verdad? Y tenés que ir a hacerlo, ¿verdad? Porque no es, y ahí vemos de vuelta con las habilidades, porque esto es muy importante, porque nosotros nos van a clasificar por lo que sabemos, por lo que no sabemos, por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Pero aún Él, sin tener las habilidades para poder caminar sobre el agua, lo hizo. Ya, entonces es lo que nosotros debemos de recordar. Y aquí viene mi pregunta. Cuando hablamos de discípulos no cualificados, ya conocemos la historia, ya conversamos un poco, ¿verdad?, de lo que lo que el tema, tocando lo bíblico primeramente. Ahora viene mi pregunta. Yo soy un discípulo no cualificado, ¿verdad? Vamos a hablar de mí, yo soy un discípulo no cualificado, pero ¿qué pasa cuando yo reconozco que capacitado jamás voy a estar? En primer lugar, lo reconozco. Pero ¿qué pasa cuando yo a otro miembro le digo que no debe estarme juzgando o no debe de estarme diciendo que esta vida adecuada y que así el Señor me va a utilizar y esto y que lo otro? Claro que no estoy aquí promoviendo el pecar deliberadamente, claro que no. Pero siempre hay algo en nosotros como vida de cristianos que es difícil de dejar. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentir inmerecedores. Es algo que a nosotros nos cuesta dejar y te pega la conciencia. Que decís, no, esto está mal y lo sigo haciendo, pero estoy sirviendo. Entonces ahí hay una contienda. Entonces, ya sé muy bien que merecedor soy. Pero ¿qué pasa cuando se me agrega este peso más? Y que hay algo que a mí se me dificulta dejar. Hay algo que ahí que mi relación con Dios no me está ayudando a crecer. Él ya me dijo, sígueme. Sí, estoy intentando seguirlo, pero esto me pega. ¿Qué hago? Sí, inmerecedor ya sé que soy, pero esto, o sea, hay algo ahí que pega. Y sé muy bien que tanto yo me siento así, en algún momento vos te pudiste sentir así, y los que nos escuchan tal vez se sienten así, o se van a llegar a sentir así, o ya se sintieron así. Y hay personas que no pegan, no sermonean. Ahí, no sé si existe esa palabra. Te tiran como sermones o te dicen algo como que vos puedes decirle, sí, independientemente de lo que haga, no me puedes decir que el Señor no me puede utilizar porque yo sé que el Señor me puede utilizar. Él vino por mí porque de lo vil y menospreciado, ¿verdad? Podemos ahí utilizar las palabras que Dios ya te habló, que Él vino, te rescató, etc. Pero ellos te pueden decir, sí, pero es que los discípulos no andaban haciendo esas cosas, ellos no pecaban deliberadamente o no sé qué cosa. O sea, es esto, o sea, de que ellos te dicen de que, o sea, de que ellos no andaban haciendo estas cosas y que ellos, el que conoce a Dios hay un cambio y si no has conocido al Señor no puede, o sea, ¿ya me entiendes qué te dicen? Que el que conoce al Señor no puede ser igual. Te dicen eso y eso como que te pega y te hace dudar. Ok, entonces realmente el Señor no me puede utilizar, porque si dicen que el que conoce a Dios hay un cambio en su ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Y muchas veces esas, vamos a decir así como regaños o correcciones, ¿verdad? Más allá de hacerte crecer, si de por sí capacitado no estamos con eso, como que te hunden más, te pegan más, porque te dan a entender que no has conocido al Señor. Y hay otros factores por fuera. A mí me preguntan,
¿Cómo podemos hacer o qué pasa con eso? Siempre está esa duda. Y más cuando, así como lo decís, puede que otros te dejen claro, no estás capacitado o simplemente como individualmente, como una persona, no te sentís capacitado. Sí, porque ahí te dicen también que el que conoce a Dios, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso vos como que te pega. Porque sí, sos una nueva criatura, pero estás en crecimiento. Y eso es lo que se le olvida, porque nosotros somos seres en crecimiento. Y cuando ellos te dicen esto, y todavía hay un pecado que lo seguís cometiendo, entonces no soy nueva criatura, decís vos. Hay algo ahí que te pega. Y si te sentís incapaz de servir con estas palabras, mucho menos. Porque es como que, ok, no he conocido al Señor, no soy nueva criatura. Ok, los discípulos sí, no fueron cualificados, pero no me voy a comparar con ellos. Y viene esto, como que es cierto, es lo que me dice, porque pasó con el tema de David. David cometió un pecado, se hizo loco con el Señor, lo reprendieron, hizo caso y cambió. Y uno viene y se compara y dice, pero es que él cambió y yo sin embargo sigo aquí. Y muchas dudas que nos invaden, porque se le olvida que somos discípulos no cualificados en todas las maneras posibles. Algo que muchas veces se nos olvida es que somos nuevas criaturas, pero en crecimiento. Y es decir, estamos aprendiendo, nosotros estamos adaptando los pasos de Jesús. Y entre esos pasos, claro que vamos a tener tropiezos, claro que... Y muchas veces, pues, por cualquier situación puede que nos sintamos menos o será que llegue el día en que verdaderamente cambie. Esté capacitado. Correcto, que esté capacitado. Más ahora, como lo estás mencionando, si hay algo que nos hace tropezar constantemente y decimos, quiero dejar esto, pero sigo tropezando, quiero dejar esto y sigo tropezando, una vez más, es, eh, es no olvidar eso, que estamos en crecimiento, y me encanta que lo mencionaras. Nuestra comunión con Dios va a ser la diferencia. Y eso lo deja muy claro, porque también hay que examinar qué tanto tiempo le estoy dedicando yo a Dios en leer su palabra o en buscarlo en la oración. Para mí depende de eso, de qué tanto le dediquemos a Dios. Ahora, con lo que mencionabas las dudas del creyente. En este punto, Pedro de repente aparta su mirada de Jesús, y eso lo tenemos claro. Él aparta su mirada de Jesús, se concentra en los rayos de la tormenta y Los los truenos, ruidos. correcto, ese ruido exterior que muchas veces lo podemos interpretar como los comentarios de las personas, de los demás. Eso llegan a ser los truenos para nosotros. En lo que estamos intentando caminar están esos comentarios que Y a hacen lo que nos mejor desenfoquemos por la completo. marea simboliza a lo mejor el pecado en el cual vos te estás hundiendo. También podemos verlo así, en el cual vos dudás, está el Señor por delante, pero se te olvida y vos venís y estás ahí, te estás hundiendo. Las tormentas son los comentarios, te estás, pero ¿qué hace después el Señor? Dice la Biblia, que Jesús viene y viene a su rescate. Y dice esa famosa frase que lo escuchamos en muchos sermones. Esa frase conocida por los cristianos en la que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí viene otra vez. La duda en los creyentes. Jesús le dice, hay una duda en ti, Pedro. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué dudó Pedro? Muchos dicen que en esta ocasión dudó de Jesús, pero Jesús seguía caminando sobre el agua. Entonces, la duda de Pedro no era en Jesús. No es que Pedro dudara de Jesús. Pedro estaba dudando de sí mismo, de sus propias capacidades, de si podía seguir caminando. Y esa duda fue lo que hizo que Pedro se hundiera por completo. Para mí esta historia, este es el mensaje que a mí me deja y creo que puede responder lo que anteriormente me preguntabas. ¿Por qué dudamos? Jesús interrumpe nuestra vida de alguna u otra manera. Y quizás puede ser caminando por la calle o a solas en nuestro hogar. Incluso hoy con este video, con este podcast, Jesús puede interrumpirte de alguna manera. Y Jesús interrumpiendo tu vida lo puede hacer solo con una palabra, esa simple palabra que Él les dice a quien quiere que sea su discípulo, sígueme. Ahí es donde entra nuestra decisión.
Y recordar que somos seres en crecimiento. Eso es algo que a nosotros muchas veces se nos olvida al empezar el camino como cristiano, como creyente, como discípulo, como seguidores, ¿verdad? Como los nombres que les quieran ponerle. ¿Verdad? Que somos seres en crecimiento. Y así como Pedro, muchas veces vamos a poder como hundirnos. Porque vamos a dudar a lo mejor de nosotros. O a lo mejor o de Dios también. Podemos llegar a dudar y se nos va. Y nos podemos hundir, ¿verdad? Pero lo que cabe recalcar aquí es que al final Jesús le extendió la mano para salvarlo. ¿Sí o no? Efectivamente. Lo salvó. Entonces, ahí viene lo importante, que al pesar de su caída, el Señor le extendió la mano y lo ayudó. Ya, pero ahí viene de vuelta, se lo permitió aún sabiendo lo que iba a pasar. Y es lo que pasa con nosotros. El Señor te escoge aún sabiendo lo que va a pasar con vos o lo que estás haciendo en estos momentos, o lo que vas a posiblemente hacer mañana o pasado mañana, o lo que tenés planeado hacer. Él te escoge, viene y te dice sígueme, y no te hace preguntas como los otros rabinos, probándote qué tanto sabes o qué tanta fe tenés. Podemos ponerlo por ahí. Él no viene y no te hace preguntas, no, sino que te dice sígueme. Ya, porque eso es lo impactante de él, que él viene, él ve algo en vos que vos no puedes ver, porque ya te mediste por como el sistema, tanto religioso o secular, te ha dicho que sos. Ya, entonces, para aquel joven o para aquella persona que duda muchas veces de seguir el Evangelio, es mentira. Él escogió a cada uno de sus discípulos, aun sabiendo que uno lo iba a negar y el otro lo iba a entregar. Pero él vino y le dijo, sígueme, al pesar de eso. Entonces, que hay gente que dice que quiere esperar a estar bien con Dios o dejar las cosas para poder seguirle porque es que él no juega con Dios. Pero, ¿qué pasa con cada uno de estos discípulos que él vino y le dijo, sígueme? Ellos esperaron a pensar si dejar las cosas. Cada uno dejó lo que hacía y empezó a seguirlo. Cada uno. Ahora, posiblemente podrán decir, como no hay una historia por detrás de conocer los pecados de cada uno, ok, hablemos de Pablo. Pablo casaba, ¿verdad? Los mismos cristianos, sin embargo el Señor lo escogió. Y sabemos que él vino, le habló, se le presentó y le dijo, Pablo después, Señor, dime qué quieres que yo haga. Entonces él vino, le dio las orientaciones y él se fue. ¿Verdad? Entonces ahí viene de vuelta nuestro punto, ¿verdad? Aún sabiendo lo que él hacía, él decidió escogerlo. Y eso muchas veces sucede con nosotros. Posiblemente sabemos que en algún momento, como Pedro, lo vamos a negar. O a lo mejor como Pablo, muchas veces vamos a rechazar su evangelio. Sin embargo, él viene y te dice, sígueme, porque es lo que somos. A lo que abundan acá son humanos imperfectos, que están en busca de la perfección. Y en busca de la santidad, o cada pecado que vos querés dejar, se va a ir haciendo paso por paso, porque somos seres en crecimiento. Correcto. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que Jesús tiene la extraña tendencia de elegir a gente no cualificada. Básicamente elige a gente que tiene serios problemas, problemas de carácter, gente que todavía está en un crecimiento. Jesús las llama a este tipo de gente para ser sus discípulos. Y como lo estabas mencionando antes, también tenemos una lista de este tipo de personas que Jesús les dijo, sígueme. Bueno, para empezar, tenemos a Pedro, el discípulo de Jesús. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta estaba estresada. Timoteo tenía miedo. Mateo era un traidor de su patria. Nicodemo pertenecía a otra religión. Zaqueo era un político corrupto. María Magdalena era prostituta, la samaritana estaba divorciada, 5 veces divorciada, el gadareno estaba loco, Pablo era terrorista, como lo mencionabas, y Lázaro estaba muerto. Cada uno de ellos tenía un problema, un proceso o algo que humanamente no tiene capacidades, no está cualificado. Sin embargo, Jesús a cada una de estas personas le dijo, sígueme. Ahora, como creyentes, ¿cuál es nuestra excusa?
Por ejemplo, bueno, y también cabe recalcar que para que nosotros realmente podamos seguirle y entender lo que realmente es ser un discípulo no cualificado, y cuando hablamos de discípulo no cualificado es que te va a abrir el espejo y te va a decir, no, vos no sos capaz. No, realmente no es nuestra intención, sino que discípulos no cualificados entender que el Señor no ve lo de afuera, el Señor no ve qué habilidades tenés, que si sabes cantar, que lo otro, que estudiás, que esto es porque Pablo era estudiado, pero aún él vino y él dijo que todo eso lo tenía por basura. ¿Verdad? Entonces aquí recalco que el Señor no ve nada de eso, no. Estás capacitado porque Dios ve algo en vos. Ya. Entonces, sí, hay fallas, hay errores y por eso es que en nuestra propia fuerza no podemos. Y es por eso que nosotros podemos decir así como que no. Pero con la fuerza del Señor y lo que realmente Él ve en nuestros corazones, ¿verdad? Porque Él ve algo grande, porque Él dice, hay muchas cosas aquí, pero no me importa, yo puedo hacer algo grande con esto, que es tu corazón. Ya. Y delante del mundo, muchas veces somos basura, somos marginados, somos, qué sé yo, toda esta la etiqueta posible. Y sí, posiblemente eso puede ser parte de los discípulos no cualificados, porque está en crecimiento. Son un seguidor del Señor, pero está en crecimiento y eso es lo importante. ¿Ya me entendés? Entonces, que no sos merecedor, pero la gracia del Señor es tan grande que viene y te dice, vos, vení, que voy a hacer grandes cosas con vos. Claro, con esto no quiero decir que hay que seguir igual, sino que hay que intentar, ¿verdad? Porque aquel que no lee Biblia, aquel que no ora, aquel que no intenta acercarse más y más al Señor, ¿verdad? Entonces ahí pues ahí sí no está haciendo el esfuerzo como para que el Señor entre a tu vida y pueda hacer el cambio. Así es, y eso es lo importante, porque imperfectos somos, y eso hay que entenderlo, hay que dejarnos claro para que no se nos sube el ego, ¿verdad? Que no estamos capacitados para el trabajo, pero el Señor te dice, te quiero a ti. De eso se trata el podcast de hoy, ¿verdad? Que el Señor escoge a personas que delante del sistema no dan la talla, no dan la talla, pero Él viene y dice, sígueme. Y esa palabra es muy importante, esa palabra es clave. Y para aquellos que quieren empezar el Evangelio, para aquellos que se detuvieron y no continuaron, para aquellos que están dudando y quieren desertar, recuerden la palabra del Señor que le dijo a cada uno de sus discípulos no cualificados. Sígueme. Este ha sido el segundo episodio de nuestro podcast Discípulos no cualificados. Este podcast lo podrán encontrar tanto en la plataforma de YouTube como en la de Spotify. Efectivamente, también en Instagram estaremos publicando más acerca de este episodio y de los siguientes que están por venir. Muchas gracias por haber visto y por oír. Y nos vemos en un siguiente episodio.